Amados hermanos, nos unimos hoy en una frecuencia de poder inquebrantable, convocados por el Espíritu para levantar un muro de gloria que el enemigo no podrá escalar. Bienvenidos a este altar de revelación, donde hoy fusionaremos tres dimensiones de la palabra eterna: la protección absoluta del Salmo 91, la provisión inagotable del Salmo 23 y el clamor de victoria colectiva del Salmo 44. Si sientes que las batallas de tus antepasados se están repitiendo en tu vida, si te sientes olvidado en medio de la prueba, o si el gigante del desánimo ha intentado silenciar tu voz, esta oración es el decreto legal que rompe las cadenas del pasado. Prepárate para entrar en el lugar secreto, porque hoy Dios no solo te protege, sino que te recuerda quién eres en su reino. Para que este milagro se manifieste en tu realidad, debes activar la frecuencia del recuerdo santo. El Salmo 44, 1 nos entrega la llave de esta atmósfera. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Escucha con el alma. Tu victoria de hoy está conectada a la fidelidad eterna de Dios. Alimentar tu fe ahora es entender que el Dios que abrió el mar y detuvo el sol es el mismo que hoy camina a tu diestra. El Salmo 91 te asegura que su verdad es tu escudo, y el Salmo 23 te garantiza que el pastor conoce cada paso de tu camino. Hoy, al unir estos decretos, estamos despertando la herencia de victoria que estaba dormida en tu linaje. No importa cuán profunda sea la noche, la luz de la memoria de Dios está disipando toda tiniebla sobre tu casa. Quiero que escuches la historia de Mateo. Él era un hombre que vivía bajo la sombra de una derrota generacional. Venía de una familia donde el éxito siempre se escapaba de las manos en el último momento. Una estirpe de hombres y mujeres trabajadores que, sin embargo, terminaban sus días en la escasez y el anonimato. Mateo sentía que el lazo del cazador del Salmo 91 no era un evento, sino una maldición que lo perseguía. Trabajaba como arquitecto, pero sus proyectos siempre eran rechazados o robados por otros. Se sentía olvidado por Dios, como si el Salmo 44 se hubiera escrito para su dolor. ¿Por qué escondes tu rostro? El valle de sombra de muerte era para él un laberinto de frustración, donde el eco de sus oraciones parecía rebotar contra un techo de bronce. Pero el giro sobrenatural, el momento en que la historia de Mateo cambió de color, ocurrió una noche de tormenta en la que decidió dejar de pedir por su pan y empezó a proclamar las hazañas del rey. Con el corazón ardiendo, abrió su Biblia y leyó el Salmo 44, 3. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. En ese instante, Mateo dejó de luchar con su propia espada de esfuerzo humano. Activó el lugar secreto a través de la rendición total. Declaró que, aunque su cuenta bancaria estaba en cero, su identidad como hijo del dueño de la vida estaba intacta. Decidió que su pastor no era un concepto, sino una realidad que aderezaba mesa incluso en el desierto de su carrera. Lo que sucedió después fue un despliegue de justicia divina que dejó a su ciudad sin aliento. Un mes después de ese decreto, una prestigiosa firma internacional encontró en una auditoría externa que los planos de un centro comunitario masivo que habían sido acreditados a otro arquitecto eran en realidad propiedad intelectual de Mateo. La luz del rostro de Dios expuso el robo. No solo recuperó el crédito por su obra, sino que la firma lo nombró director regional de proyectos, otorgándole una herencia que su familia nunca había conocido. Dios no solo le dio un salario,
le devolvió el honor y la tierra que a sus padres les había sido negada. Mateo aprendió que cuando dejas de pelear con tus fuerzas y te refugias en la sombra del Omnipotente, su diestra pelea por ti y te entrega ciudades que tú no edificaste. Su vida pasó del olvido a la exaltación, confirmando que bajo el cuidado del pastor, tu suerte está siempre bajo su control. Padre de las victorias, arquitecto de nuestro destino y pastor de nuestras vidas, hoy extendemos esta unción de despertar y conquista sobre cada vida que se une a este clamor. Aplicamos la autoridad del Salmo 44 y la protección del Salmo 91 sobre tu presente. Decretamos que la luz de su rostro resplandece sobre ti ahora mismo, exponiendo toda injusticia y abriendo las puertas que el enemigo intentó cerrar. Mandamos que todo espíritu de derrota generacional sea quebrantado por el brazo poderoso de Jehová. Declaramos que entras en una temporada donde no peleas tú, sino que la diestra de Dios conquista por ti. No temas a la saeta del fracaso, porque has puesto al Altísimo por tu habitación, y Él se ha complacido en bendecirte. Camina con la autoridad de un conquistador, porque el Rey ha recordado tu nombre y hoy comienza el tiempo de tu gran restitución. A medida que el recuerdo de las maravillas antiguas comienza a arder en tu pecho, la atmósfera de opresión que rodeaba tu herencia empieza a agrietarse. Entramos ahora en el segundo nivel de este decreto, donde la protección del Altísimo deja de ser una defensa pasiva y se convierte en una ofensiva legal contra el estancamiento. Hay un grito de guerra contenido en el Salmo 44:4 que está siendo liberado sobre tu linaje en este instante. Tú, oh Dios, eres mi Rey, manda salvaciones a Jacob. Escucha con el Espíritu. Cuando llamas a Dios tu Rey, estás invalidando cualquier otro gobierno que haya intentado dictar escasez o enfermedad sobre tu vida. Alimentar tu milagro en esta etapa es entender que no estás rogando por una migaja, sino exigiendo que se ejecute la orden de salvación que ya fue firmada en la eternidad. El Salmo 91 te asegura que con sus plumas te cubrirá, pero el Salmo 44 te recuerda que es su brazo y no tu fuerza el que conquista el territorio que te pertenece. Alimentar tu fe ahora es comprender que el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación para una intervención rugiente. Muchos de ustedes han pasado años sintiendo que sus oraciones golpean un muro, enfrentando el escarnio de quienes preguntan, ¿dónde está tu Dios? Pero el Salmo 91 declara que su verdad es tu adarga y tu escudo. La verdad es que, aunque el enemigo haya intentado borrar tu nombre, el pastor del Salmo 23 está restaurando tu alma y recalibrando tu destino. Hoy, al unir estos decretos, estamos rompiendo el ciclo de la derrota por causa de tu nombre. Ya no caminas como quien es llevado al matadero, sino como quien es escoltado por el Rey de la Gloria. Decretamos que todo espíritu de humillación y de oprobio se disuelve ante la luz de su rostro, y que la orden de tu liberación ha sido despachada desde el trono mismo. Considera la historia de Helena. Ella era una mujer cuya familia había sido marcada por el exilio y la pérdida constante. Sus abuelos habían perdido tierras fértiles durante una guerra, y desde entonces una nube de olvido parecía cubrir a todos sus descendientes. Helena era una investigadora científica brillante, pero cada vez que estaba a punto de publicar un hallazgo que cambiaría su carrera, algo sucedía. El laboratorio perdía los fondos, un colega se adelantaba con una idea similar, o simplemente su nombre era omitido en los créditos finales. Helena sentía que el Salmo 44 era su realidad diaria. Nos has entregado como ovejas al matadero. El lazo del cazador del Salmo 91 se manifestaba como una invisibilidad forzada que la mantenía en la periferia del éxito.
Pero el giro sobrenatural, el momento en que el rey mandó salvación para su casa, ocurrió cuando Helena decidió que no se avergonzaría más de su esperanza. En medio de un congreso donde una vez más intentaron ignorar su trabajo, se retiró a un lugar tranquilo y aplicó el código del Salmo 44:5. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a los que se levantan contra nosotros. No gritó contra los hombres, gritó hacia el reino. Decidió que no confiaría en su arco de intelecto, sino en la diestra del Omnipotente. Activó el lugar secreto en medio de la fosa del desprecio. Declaró que, aunque el sistema la borrara, el pastor la conocía por nombre y la guiaría por sendas de justicia. Lo que sucedió después fue un terremoto de justicia que nadie pudo detener. Semanas después, una revista científica de prestigio mundial recibió una denuncia anónima de un asistente de laboratorio que no pudo cargar más con su conciencia. Se reveló que los directores de su antiguo centro habían estado plagiando sistemáticamente los datos de Helena durante 5 años. El escándalo fue tal que el Consejo de Ética no solo le devolvió sus títulos y honores, sino que la nombraron directora del departamento de innovación más importante del país, con un presupuesto que triplicaba lo que su familia había perdido en el pasado. Dios no solo la sacó del anonimato, holló a sus angustiadores bajo sus pies. Helena aprendió que cuando el rey manda salvación, no hay complot humano que pueda sostener la mentira. Su vida pasó del oprobio a la influencia total, demostrando que bajo la sombra del Altísimo, tu voz se vuelve un trueno que el mundo tiene que escuchar. Rey de las naciones y vengador de los humildes, extendemos ahora esta unción de justicia y rompimiento sobre cada persona que ha sido víctima de plagio, olvido o humillación injusta. Aplicamos el poder del Salmo 44 y la cobertura del Salmo 91 sobre tu reputación y tu trabajo. Decretamos que la orden de salvación es despachada ahora mismo hacia tu situación. Mandamos que toda red de mentiras y todo velo de invisibilidad sea rasgado por la espada del Espíritu. Declaramos que, por cuanto has puesto a Jehová por tu refugio, Él expone a tus enemigos y te sienta en lugares de honor que tú no buscaste. Señor, haz que la luz de tu rostro brille sobre mi hermano y mi hermana, devolviéndoles el crédito, el honor y la tierra que les fue arrebatada. Camina con la seguridad de quien es defendido por el brazo del Señor, porque tu causa ha sido ganada en la corte del cielo y hoy comienza tu manifestación pública. A medida que el decreto del Rey penetra en las grietas de tu historia familiar, una sacudida de vida comienza a recorrer tus huesos. Entramos ahora en el tercer nivel de este decreto, donde la protección del Altísimo se manifiesta como un despertar violento contra la pasividad y el letargo. Hay un clamor de urgencia en el Salmo 44:23 que está resonando en tu habitación en este segundo. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Levántate, no nos deseches para siempre. Escucha con el corazón. Este no es un grito de duda, es el grito del heredero que sabe que el rey está a su lado y exige que su poder se manifieste ahora. Alimentar tu milagro en esta etapa es entender que el pastor del Salmo 23 no solo te guía por aguas de reposo, sino que también es el capitán que se levanta para sacudir el tablero de tu destino. El Salmo 91 promete que no temerás al terror nocturno, porque el que te guarda ni se adormece ni duerme. Hoy decretamos que el tiempo del silencio se ha terminado y el tiempo de la manifestación ha comenzado. Alimentar tu fe ahora es comprender que tu insistencia es una llave legal. Muchos de ustedes han estado en un estado de animación suspendida, esperando que las cosas cambien mientras el enemigo devora su tiempo y sus recursos. Pero el Salmo 44 nos enseña que hay un momento donde el pueblo de Dios debe recordar al cielo sus propias promesas.
El Salmo 91 declara que Él te librará, pero tú debes ser quien invoque ese refugio con un grito de autoridad. Ya no permitimos que la depresión o el sentimiento de abandono te mantengan en la cama del desánimo. Al unir estos decretos, estamos rompiendo el hechizo de la derrota y declarando que el león de la tribu de Judá se ha levantado en tu casa. El pastor está restaurando tu alma hoy, no para que sigas lamentándote, sino para que ocupes el lugar de honor que fue preparado para ti desde la fundación del mundo. Considera la historia de Julián. Él era un hombre que se sentía atrapado en un sueño de mediocridad y cansancio extremo. A pesar de tener grandes talentos para la música y la composición, Julián trabajaba en un empleo que odiaba, sintiendo que sus días se escurrían como agua entre los dedos. Su familia tenía un historial de hombres que morían en vida, perdiendo su chispa y sus sueños antes de los 40 años. Julián sentía que el Salmo 44 hablaba de él cuando decía: «Nuestra alma está agobiada hasta el polvo». El lazo del cazador se manifestaba como una fatiga crónica y una falta de propósito que lo mantenía en la oscuridad, lejos del escenario para el que fue creado. Se sentía como una oveja perdida en un valle donde el pastor parecía haber guardado silencio. Pero el giro sobrenatural, el momento en que el rey se despertó en su vida, ocurrió cuando Julián decidió que ya no aceptaría el polvo como su almohada. Una noche, incapaz de seguir soportando el peso de su propia frustración, se arrodilló y gritó el código del Salmo 44:26. «Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia». No fue una oración elegante, fue un rugido de desesperación santa. Decidió que, aunque su cuerpo se sentía muerto, su espíritu se aferraría a la promesa del Salmo 90 y uno de que, con larga vida, lo saciaré. Activó el lugar secreto en medio de su noche más oscura. Declaró que el pastor estaba aderezando mesa para su talento frente a todos los que dijeron que nunca sería nadie. Lo que sucedió después fue un despertar creativo que desafió toda lógica. Esa misma noche, Julián comenzó a escribir una melodía que parecía descender directamente del trono. No era música común, era una frecuencia que sanaba el alma. Sin buscarlo, un productor reconocido escuchó un fragmento de su obra a través de una red social y lo contactó de inmediato. En cuestión de semanas, la música de Julián estaba siendo grabada por orquestas internacionales. El sueño profundo de su linaje se rompió. Recuperó su energía, su alegría y el honor de su apellido. Dios no solo lo levantó del polvo, lo sentó en los lugares altos de la cultura. Julián aprendió que cuando gritas al rey para que se levante, Él no solo se levanta para protegerte, sino para lanzarte hacia tu destino más glorioso. Su vida pasó de la agonía a la armonía total, demostrando que bajo la sombra del Omnipotente no hay cansancio que pueda detener tu victoria. Rey que nunca duerme y fuerza de los cansados, extendemos ahora esta unción de despertar y vigor sobrenatural sobre cada persona que se siente agobiada hasta el polvo. Aplicamos el poder del Salmo 44 y la restauración del Salmo 23 sobre tu espíritu y tu cuerpo. Decretamos que el espíritu de pesadez y el letargo desaparecen ahora mismo de tu casa. Mandamos que el Rey se levante a tu favor y ejecute salvaciones inmediatas en tus finanzas, en tus proyectos y en tu salud. Declaramos que, por cuanto has invocado el nombre del Señor, Él te saca de la oscuridad y te muestra su salvación con larga vida y propósito. Señor, despierta los dones dormidos en mi hermano y mi hermana. Rompe el ciclo del cansancio generacional y dales la fuerza del búfalo. Camina con la autoridad de quien ha sido despertado por Dios, porque el tiempo del olvido ha pasado y hoy comienza el concierto de tu gran triunfo.
A medida que el espíritu del guerrero se despierta en tu interior, la luz del rostro de Dios comienza a buscar y destruir cada raíz de vergüenza que el enemigo plantó en tu pasado. Entramos ahora en el cuarto nivel de este decreto, donde la protección del Altísimo se manifiesta como una honra pública que borra años de desprecio. Hay una verdad contundente en el Salmo 44:7 que está siendo grabada en tu corazón ahora mismo. Pues tú nos has librado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. Escucha con autoridad, tu victoria no será en secreto. Alimentar tu milagro en esta etapa es entender que el pastor del Salmo 23 no solo te da de comer, sino que unge tu cabeza con aceite delante de tus angustiadores. El Salmo 91 te asegura que con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Hoy, decretamos que el tiempo de agachar la cabeza se ha terminado y comienza el tiempo donde Dios te exhibe como su trofeo de gracia. Alimentar tu fe ahora es comprender que la humillación que sufriste fue el escenario preparado para tu exaltación. Muchos de ustedes han sido el blanco de burlas, de críticas injustas y de personas que apostaron por su fracaso, pero el Salmo 44 nos recuerda que la victoria no viene por nuestra espada, sino porque Dios se complace en nosotros. El Salmo 91 declara que lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Ya no permitimos que el estigma del error o de la quiebra defina quién eres. Al unir estos decretos, estamos declarando que el aceite de la unción que corre por tu frente es el sello de que has sido apartado para cosas grandes. El pastor está preparando una mesa de abundancia donde el honor es el plato principal, y aquellos que te vieron caer tendrán que ser testigos de cómo la mano del Rey te levanta. Considera la historia de Valeria. Ella era una mujer que había sido injustamente señalada en su comunidad después de que un proyecto de ayuda social que ella dirigía fuera saboteado por personas envidiosas. Valeria fue acusada falsamente, su nombre fue arrastrado por el fango y perdió la confianza de quienes más amaba. Durante 3 años vivió escondida, sintiendo que el Salmo 44 describía su dolor. Nos has puesto por escarnio a nuestros vecinos. El lazo del cazador se manifestaba como una parálisis social y un miedo constante a ser juzgada. Se sentía como una oveja herida, lejos del redil, en un valle donde la sombra de la calumnia parecía eterna. Pero el giro sobrenatural, el momento en que el aceite de la honra cayó sobre ella, ocurrió cuando Valeria decidió que su defensa no vendría de sus palabras, sino de su adoración. Una tarde, cansada de intentar limpiar su nombre, se arrodilló y aplicó el código del Salmo 44:15. Mi ignominia está siempre delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre. Le entregó su vergüenza al rey y decidió refugiarse bajo la sombra del Omnipotente. Declaró que, aunque el mundo la rechazara, el pastor la guiaría por sendas de justicia por amor de su nombre. Activó el lugar secreto en medio de su mayor humillación. Lo que sucedió después fue una vindicación que nadie pudo ignorar. El verdadero responsable del sabotaje, acorralado por sus propias mentiras en un asunto legal distinto, confesó públicamente que Valeria era inocente y que todo había sido un plan para destruirla. La noticia voló más rápido que el chisme original. La misma organización que la había expulsado le pidió perdón públicamente y la invitó a dirigir la fundación a nivel nacional. Dios no solo limpió su nombre, avergonzó a los que la aborrecían y la puso en un lugar de autoridad superior al que tenía antes. Valeria aprendió que cuando dejas que Dios pelee tu batalla, su verdad se convierte en tu escudo y su unción en tu corona. Su vida pasó de la confusión a la claridad total, demostrando que bajo el cuidado del Altísimo
Tu honra es intocable y tu copa siempre rebosa. Vengador de los justos y Padre de toda consolación, extendemos ahora esta unción de honra y restitución de nombre sobre cada persona que ha sido humillada o calumniada. Aplicamos el poder del Salmo 44 y la unción del Salmo 23 sobre tu cabeza y tu reputación. Decretamos que toda palabra de maldición y todo juicio injusto caen por tierra en este momento. Mandamos que el Rey avergüence a los que se levantaron contra ti y que su justicia brille como el sol del mediodía sobre tu casa. Declaramos que, por cuanto has confiado en el Señor, Él te saca del anonimato y te sienta a la mesa de los príncipes. Señor, limpia el rostro de mi hermano y mi hermana, quita la ceniza y pon aceite de alegría. Camina con la frente en alto, porque el Rey te ha librado de tus enemigos y hoy comienza la exhibición de tu victoria. En este momento de gloria máxima, donde el despertar del guerrero se ha completado y el aceite de la honra ha cubierto cada rastro de tu vergüenza, entramos en la fase final de este decreto, el sello de la redención perpetua. Ya no se trata de una batalla ganada, sino de una guerra finalizada por la mano del Rey. Hay una frecuencia de liberación absoluta en el Salmo 44:26 que va a establecer tu victoria para siempre. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Escucha el rugido de esta conclusión. Tu rescate no se basa en lo que tú hiciste, sino en quién es Dios. Alimentar tu milagro en este quinto nivel es activar la frecuencia de la misericordia inagotable. El Salmo 91 culmina con la promesa de que el Rey te mostrará su salvación, y el Salmo 23 cierra con el decreto de que habitarás en su casa por largos y eternos días. Alimentar tu fe ahora es entender que la bondad y el amor de Dios son tus guardias de honor definitivos. El lazo del cazador ha sido desintegrado por la luz del rostro de Dios, y sobre las cenizas de tu pasado, el Rey ha edificado un palacio de paz. Hoy declaramos que la redención deja de ser una esperanza futura y se convierte en tu posesión presente. Ya no eres el que clama desde el polvo, eres el que gobierna desde la mesa que el pastor preparó. El tiempo de ser oveja desamparada ha muerto, y hoy caminas con el cayado del pastor, protegiendo cada uno de tus pasos. Tu copa no solo rebosa de provisión, sino de una alegría que tus enemigos no pueden comprender y que tus hijos heredarán como su mayor tesoro. Mira el cumplimiento total en la historia de Mateo, el arquitecto cuyo nombre fue restaurado. Mateo no solo recuperó su carrera y su honor, sino que vio cómo el olvido que perseguía a su familia se transformó en una herencia de renombre. Sus hijos crecieron viendo a un padre que no luchaba con su propia espada, sino que descansaba en la diestra del Omnipotente. La luz del rostro de Dios se quedó permanentemente sobre su hogar, trayendo una prosperidad que no añade tristeza. Mateo aprendió que cuando el Rey se levanta para ayudarte por su misericordia, no hay sistema, ni robo, ni tiempo perdido que pueda detener tu exaltación. Su historia es tu historia. Su redención es el sello que Dios pone hoy sobre tu linaje, cerrando para siempre la puerta del oprobio. Padre de las luces, Rey de la redención y Pastor de nuestras almas, sellamos hoy esta poderosa oración unificada con el fuego de tu presencia. Aplicamos el sello de la victoria sobre el olvido, sobre cada vida que ha permanecido en este altar de fe. Señor de los ejércitos, mira a tu pueblo que hoy se levanta con una identidad renovada. En el nombre poderoso de Jesús, aplicamos el Salmo 44:26 y el Salmo 91:16 sobre tus generaciones. Decretamos que la misericordia de Dios te redime de todo pasado y asegura tu gloria para siempre. Mandamos que la salvación del Altísimo sea visible en tu salud, en tu mente y en cada proyecto que emprendas.
liberamos los últimos decretos de establecimiento. Pedimos que la luz de su rostro sea tu guía constante, disipando cualquier neblina de duda. Rogamos por una protección que sea una muralla de fuego alrededor de tus seres queridos, que ningún mal se atreva a tocar tu morada. Clamamos por una abundancia que provenga directamente del Pastor, que nunca te falte nada en el camino a tu destino. Pedimos que tu boca nunca deje de contar las maravillas que Dios hizo en los tiempos antiguos y lo que está haciendo hoy en tu vida. Rogamos por el sello de la redención sobre tu nombre, que lo que Dios ha limpiado hoy nadie se atreva a ensuciar jamás. Señor, unge a cada hermano y hermana con el aceite de la victoria definitiva. Declaramos que has salido del valle de sombra para siempre. Estás protegido por el Altísimo, redimido por el Rey y pastoreado por el Dios de toda gloria. Caminas ahora en la luz de su rostro, habitando en la casa de Jehová por la eternidad. La orden ha sido dada, el olvido ha sido derrotado, y tu vida es ahora un monumento a su misericordia. Grita de júbilo, porque el Rey se ha levantado a tu favor, y hoy comienza tu eternidad de triunfo. Amén, amén y amén.